Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos de Sin Permiso. Estamos transmitiendo de Colón, aquí con el candidato por el Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, Polo Bárcenas. ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien. Como ustedes ven, estamos utilizando la sana distancia y el cubrebocas, pero en este momento, si gustan, nos quitamos ahorita el cubrebocas para poder platicar más a gusto y que también seamos un poquito más expresivos. ¿Ok? Sí. Polo, pues la pregunta obligada, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Porque esta es tu segunda experiencia, totalmente diferente obviamente, pero es tu segunda experiencia. ¿Cómo vas? Fíjate que muy bien, la verdad es que nos han tratado muy bien en todas las comunidades. Hay más ánimo en cuanto al equipo, me refiero, hemos crecido muchísimo. Hace 3 años estábamos bien, hoy estamos reforzados, hoy estamos muy fuertes. Y no es talento mío, ha sido la suma de muchas expresiones, muchas fuerzas, no solo los partidos que comentas. Sí. La verdad es que muchas organizaciones, ciudadanos, que hoy están buscando que cambie el estilo de gobierno y que nosotros hemos marcado pues una diferencia también con el actual gobierno en dejar lo bueno, pero cambiar todo lo malo, que también hay que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, bien, un poco, no es bronceado, es el tema de la calle, es el tema ahí del sol, pero la verdad es que muy a gusto, ¿no? De cómo nos ha recibido la ciudadanía, los vecinos. Sí, obviamente, pues aquí por las características de Colón, aquí hay dos cosas, hay mucho sol y mucho polvo, ¿no? También, sí. Además de las gorditas, además de la Virgen de Soriano, pero sí, creo que aquí has recorrido no solamente te has empolvado, te has asoleado también, ¿verdad? Sí, pues bueno, así es el semidesierto queretano y nomás llegan las noches y hace frío. Sí. Entonces la verdad es que sí es una característica muy propia del municipio. Sí tenemos ciertos microclimas, pero en general, como lo dices, es la constante que ha pasado. Pero insisto, con mucho ánimo, sí hemos notado hoy que la gente también, y lo hace bien, es decir, hay muchos cuidados, no solo del equipo, la pandemia no se ha ido. No, hoy incluso no. Solamente tenemos este techito, pero en realidad estamos al aire libre, y la verdad es que es algo que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Sí. ¿Cómo va el tema de tu relación? Porque pues obviamente hay que poner en contexto cómo es tu candidatura, porque contrario a lo que en otros municipios, inclusive en el gobierno del estado, se acostumbra o se estilaba, el tema es de que primero se construye un partido o te abandona un partido y después viene el candidato. No, pero aquí pues obviamente hace 3 años tú fuiste por la vía independiente. Y al contrario de muchos proyectos, primero, tú no fuiste primer regidor plurinominal. Tú dejaste a Manuel Terrazas, o bueno, el proyecto dejó a Manuel Terrazas, quiero dejarlo en claro. Y después, pero no dejaste de trabajar, porque obviamente pues esto es como ¿cómo se puede decir? Una maratón, en la cual llegaste a una pared, la superaste y otra vez vienes. Al contrario, una característica aquí de Colón es de que, por ejemplo, se construyó, pero primero se construyó un proyecto más compartido. Y entonces, de pronto, pues empezaron a acercarse muchos partidos, muchos proyectos, muchos colores, y después pues, se decantó en un proyecto que, hay que decirlo, en este caso de Colón fue el más conveniente, digamos, para lo que viene. Obviamente, pues Colón ha sido gobernado en los últimos 2 trienios por Acción Nacional, pero se puede verificar que no es lo mismo ni es igual, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que lo dices de la manera, correcta, que además ha sido pública, la verdad es que tampoco no tenemos nada oculto. La relación que nosotros buscamos para construir la candidatura común era venciendo un reto muy difícil, tanto el tema del federalismo a la baja en tema de ingresos y el tema de que necesitamos aliados en la Casa de la Corregidora. Sí. Ahí fue donde se construyó, como dices, desde la cancha, desde el día a día de visitas, muchos líderes, muchos grupos, muchas necesidades, que fuimos agrupando un movimiento sin partido. Hoy, si ustedes revisan el INE, van a descubrir que sigo sin partido, es decir, sigo siendo ciudadano. Si no te pidieron absolutamente que te afiliaran. No. Y además yo les agradezco porque platiqué con casi todas las fuerzas políticas y quienes me entendieron mi modelo
acabó haciendo Querétaro Independiente y Acción Nacional, de los cuales yo les agradezco porque además también la suma es con Mauricio Curi, quien entendió el modelo que nosotros queremos, es muy parecido a lo que él también plantea para el Estado, y ahí hicimos por lo menos esta similitud en ideas. Y recordando también la turbulencia de Colón, yo hace 2 años les dije que era impensable que pudiéramos ir juntos, pero también vi que hicieron, es decir, corrigieron el camino de lo que nosotros veíamos mal. Por ejemplo, hace más de 1 año y medio expulsaron al alcalde que estaba en ese momento porque había violado los principios y la doctrina de Acción Nacional, cayendo en temas de corrupción escandalosos, ¿no? Que realmente también siguen siendo un gran problema. Y por ejemplo, esa fue lo que nos permitió construir una visión compartida, de decir, a ver, si la garantía es que ustedes están corrigiendo, bueno, nosotros también podemos buscar el cómo sí, porque el cómo no ya estaba. Y lo encontramos, y estoy muy agradecido, hemos visto mucha generosidad, no solamente con el lado independiente, con el lado de Acción Nacional, la verdad es que nos han arropado en ese sentido, y en base a eso hemos construido esta nueva plataforma. Pero sí te comparto, por ejemplo, el tema de funcionarios, sí, que yo les decía que para mí sí también hay 2 líneas muy marcadas, ¿no? Es decir, funcionario que tenga hoy cualquier tema de corrupción, de la Fiscalía, de la ESFE, de la ASF o de cualquier entidad de fiscalización que no hayan resuelto, en este proyecto están fuera. No entran. No entran. Sí, y no entran ni siquiera es por un tema es de principios, es decir, a ver, no puede pasar así. Por otro lado, incluso creo que somos los únicos que hemos presumido la fórmula, porque también habíamos oído historias, ¿no? De, oye, es que tienes a un expresidente o que tienes a los que ya no queremos, y nosotros, hoy la verdad es que es una fórmula muy plural. La verdad es que es gente que no ha tenido esa gran oportunidad de estar en la administración pública, pero lo hicimos adrede, sí, en el sentido de que queremos caras nuevas, ¿no? Que le den un refresco, insisto, al estilo de gobierno. Perdón que te interrumpa. Quiere decir, por ejemplo, que en esta fórmula quiere decir que no son compromisos políticos, ni te pusieron a nadie te dijo, oye, quiero que me pongas a este cuate. No hay ningún tipo de compromiso más que el compromiso de honorabilidad y de eficiencia ya en la cosa de gobierno. Fíjate que imposiciones no hubo, y algo que también yo le reconozco al PAN, sí, es que en sus estatutos existe el derecho de veto. Ajá. A mí me dijeron, oye, pues si alguno de los que nosotros te vamos a proponer no te gusta, hay derecho de veto. Y efectivamente hubo raspones en algún momento. Sí, dijiste, este psico no puede, y si él entra yo me voy. Inclusive ya muchos de ellos hoy están operando en otros colores, ya ni siquiera están en Acción Nacional, porque pues son gente que uno no quiere, ¿no? Que la verdad es que ya representan un desgaste muy duro a lo que debería de ser la visión de una administración pública. Pero también hubo acuerdos. Por ejemplo, yo hoy reconozco que por ejemplo en la fórmula va Daniel López, quien fue un aspirante de Acción Nacional, y que bueno, con toda la generosidad dijo, bueno, pues no es el momento, pero pues ya habrá algún día, y hoy se suma al equipo y nos está ayudando también a operar, ¿no? En ese sentido, fue uno de esos, más que imposiciones, fueron acuerdos, porque sí realmente hubo mucha plática previa de quién tenía que llegar, y llegamos a una fórmula que realmente creo que es muy nueva, que es muy sana, y que nos va a permitir construir una mejor versión del municipio. Ok, hay algo muy importante, se llama exorcizar demonios, porque obviamente pues Colón los últimos años o los últimos meses ha sido el centro de la discusión, pero no para bien. Es correcto. Ha sido para el lado folclórico, no lo quiero decir tan tajantemente que sea eso, es el lado folclórico, por lo que sabemos, ¿no? Porque además, el gran tema es de que tú dijeras, es folclórico, pero o sea, es eficiente, o robó poquito como otro Mayín y todo eso, robó poquito, ¿no? Pero de pronto no solamente fue lo folclórico, los escándalos fuera de la administración, sino ya actos de presunta corrupción gravísimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo exorcizar todos esos demonios? Decirles, principalmente por el partido con el que está siendo abanderado, porque van a decir, pero eso es lo mismo, que va a llegar y le van a imponer. O sea, yo creo que eso es una parte importante para los habitantes de Colón, ¿no? Y fíjate que es algo que a lo mejor el chisme es el que puede andar ahí precisamente en este sentido, pero la realidad es otra. Por ejemplo, yo les decía, bueno, a quien nos ha visto en campaña sabe el equipo que hoy va,
sí, que es una mezcla del panismo que vale la pena con los independientes, que es una gran mayoría todavía, sí, que se crearon en este movimiento. Hay de otras fuerzas, inclusive no solamente ellos, se nos suma por ejemplo Adriana, quien fue una damnificada de un proceso interno de otro partido, que no lograron coincidir o conciliar, y hoy nos está ayudando, acordamos y encontramos las uniones. Y en esta parte de exorcismos, pues por supuesto que hay que hacerlo, pero incluso no lo tengo que hacer yo, ya lo empezó a hacer el partido, lo hizo hace más de un año cuando expulsa al alcalde que estaba en ese momento, pero también porque hubo más daños. Digo, por ejemplo, hoy vamos con fórmula con Daniela para la diputación, y Daniela presentó una demanda contra el que estaba en ese momento por violencia de género, y la verdad es que además la ganó. Hoy no solamente es mantener una línea con los que estaban, y que efectivamente ya no encontraron un refugio en Acción Nacional y acabaron corriendo a otras fuerzas políticas, y que bueno, pues no es cosa que yo lo diga, pero nomás rásquenle por ahí a ver cómo andan en los demás, y van a descubrir que en realidad no están aquí, se fueron a otras fuerzas, que es donde a lo mejor sí encontraron el cobijo ante la no presencia de las otras fuerzas políticas. Sí, pero bueno, vamos a dejar un poco lo del pasado, vamos a dejar un poco el tema de otras cosas que no estuvieron en tu control. Vamos a ver sobre tus propuestas. A ver, Colón es un municipio pujante, se han abierto parques industriales, pero parece ser que se están dejando de lado algunos temas, ¿no? Yo hablo concretamente dos temas: agua y generación de empleos para el municipio, entre otros temas. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir en esos dos rubros que parece que la gente es ahorita el tema? Sí, es lo más duro. El primero, que yo creo que sería el que más se siente hoy, y no solo por el calor, por la sequía que enfrenta el municipio. Sí. Me tocó estar en una zona donde en medio de la plática de repente nomás vimos cómo se cae una res, y pues cayó muerta por deshidratación. Es decir, es algo muy doloroso y muy difícil lo que está enfrentando. Pero también es cierto que el agua no es un tema que el municipio le competa de forma directa, así que como no puedes entrarle, porque está la Comisión Estatal para el suministro a las personas, y como está la Conagua para el tema de la operación, lo que sí nos corresponde es hacer convenios con ellos, y por eso era muy importante ir en una unidad con quien les vemos posibilidades, precisamente para tratar de encontrar tener canales de comunicación abiertos y muy claros, ¿no? Tener ese proyecto muy definido, de decir, a ver, por ejemplo, el tema del agua, te platico, de las 53 comunidades, 20 hoy, incluida esta donde estamos, enfrenta desabasto. No hay presión, no hay agua suficiente, y además hay varios pozos que ya secaron. Entonces, de entrada lo que nos surge, por supuesto, es que llueva. Lo que nos surge es una cultura del agua, que eso sí le corresponde al municipio, y un trabajo en conjunto con el Estado para poder hacer ampliaciones de red, de perforar nuevos pozos, que es un tema con la federación que también hay que hacer, para empezar a dar abasto a las comunidades que hoy no tienen. Pero insisto, no es un tema sencillo en el sentido de que el puro municipio pueda con un problema tan grave como el que ya es. La propuesta en específico es más bien ayudar a hacer convenio con la CEA, seguir reponiendo toda la tubería que se está reventando, por ejemplo en Cabecera, que tiene más de 40, 50 años ya de uso y que ya dio la vida útil. Hoy más bien es tratar de encontrar esas formas entre los tres niveles de gobierno para que funcione, pero sí requieres a los aliados, y por eso también decidimos que es el camino correcto. En el tema del agua, en el tema de los empleos, lo que sí nos urge es empezar a darle, yo les decía que lo que le urge a Colón es transitar a la tercera ola de la generación de empleos. La primera es el tema agropecuario o el sector primario, el segundo es el industrial, y el tercero es de servicios. Ahí es donde nos tenemos que unir. ¿Cómo? Traemos una idea con los empresarios, yo he platicado, y hay un programa que se llama Adopta una Plaza, y el Adopta una Plaza es que nos ayuden con el tema social. Por otro lado, yo les decía, necesitamos garantizar que por lo menos un 30% sea gente de Colón los que trabajan hoy en sus empresas, y ojo, a todos los niveles, administrativo y a nivel también planta, producción, obreros, porque el gran problema es que dejaron de apostarle las empresas que hoy llegan a Colón. Sí están en el territorio, pero no todos hacen ya ese búsqueda de empleos en las zonas, ¿no? Entonces lo que tienes que hacerlo es compartido. Y la otra, queremos generar un programa también ahí de microcréditos
a la palabra, donde el gran problema de Colón para que alguien te dé un crédito es que no tienes RFC, que no hay un banco donde pagar impuestos federales o estatales aquí en el municipio, y entonces lo que tienes que hacer es reducir un poco los requisitos para que arranquen. Y si logramos eso, por ejemplo, hoy hay 1000 negocios, 1000 pymes en Colón, que lo que tenemos que hacer es que no cierren, porque también hoy con la crisis de la pandemia, pues ya por lo menos un porcentaje muy grande ha tenido que cerrar, y entonces ahí es donde te vuelves ya no competitivo. Ese es el tema de economía muy horizontal. 2 zonas específicas que tenemos que detonar: cabecera, que es un tema turístico, lo que tiene que empezar a fluir, y la zona aeropuerto, donde hoy estamos, donde la idea es esta, la interacción con las empresas, para que cada que busquen el apoyo del gobierno, también hay un apoyo de allá, ¿no? De ida y vuelta. Sí. Hablando del turismo, hay un turismo muy importante que es el turismo religioso. Sí. Por desgracia, estos 2 últimos años, por la cuestión de la pandemia, pues Soriano no ha podido detonar. Obviamente, pues esperamos que el próximo año ya pueda volver a detonar. Pero más allá de Soriano, ¿qué más se puede detonar en ese caso del turismo religioso? Mira, es nuestra, como se dice en una plaza, no es la tienda ancla, sí. Quitando cualquier tema de fe, no lo digo en un tema negativo, lo digo más bien en un sentido de captación de visitantes. Sí. ¿Qué queremos hacer? Detonar ciertas zonas. Por ejemplo, una de las propuestas que hemos platicado mucho con los vecinos es un corredor de arte urbano, es decir, poner a los muchachos que hoy están y que nomás están esperando ver morir la tarde, que son buenos para el graffiti, pues en vez de que hagan graffiti, hagan murales. Ya hicimos algunos, un corredor lleno a eso. Por otro lado, tenemos una zona de un río que está abandonado, que fue una inversión muy grande, y ahí tenemos que complementarla junto con el complejo de la Basílica, de manera en que podamos tener ahí una captación de visitantes ya ahora en un corredor gastronómico. Tenemos una propuesta de un mercado, pero que también si la hace el municipio solo, es impensable que tengas el dinero para hacerlo. Esa la hicimos con Mauricio Curi, compartida, y solamente si ganamos los dos, es decir, ahí no va ligada la propuesta, es decir, no depende nada más de uno. Sí. Por otro lado, también es el fortalecimiento a los servicios y espacios de infraestructura, porque hoy no tenemos pues dónde quedarte, dónde comer, y es ahí donde tenemos que hacer con estos microcréditos ese empuje más una promoción que tiene que venir. Tenemos una ventaja, hoy con la pandemia, la realidad es que la gente ya no quiere, los que están en la ciudad, la mayoría ya no, los que volaban ya no quieren volar, ahora lo que están buscando son destinos cerca, y ahí es donde Colón se va a volver competitivo. Yo creo que el tema de la pandemia se va a quedar otro rato, sin embargo creo que gradualmente vamos a regresar a la normalidad, y yo creo que para el siguiente año, ya con las vacunas y ya con todo lo que haya de avance, vamos a tener una vida más o menos normal y se podrá reactivar todos estos temas ya de una manera directa. Sí, muy bien. Obviamente pues has estado recorriendo el municipio, o sea, tienes un trabajo de años. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en esta campaña, que es una campaña COVID? Es una campaña totalmente diferente, yo creo que diametralmente opuesta de hace 3 años. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es tu experiencia de esta campaña que llevas apenas 15 días, 20 días, casi un mes? ¿Cuál ha sido tu experiencia? La parte de sorpresa ha sido que efectivamente hoy, por ejemplo, nos hemos ligado a los escenarios, que estamos en el AI, que hoy nos permite eventos hasta de 200 personas y que nos han quedado chicos. Es decir, yo no esperaba una participación con el equipo tan grande como la que yo veo, sí. Y eso es por un lado un aliciente, ¿no? un impulso. Sí. Y lo que me ha entristecido de esta campaña es que seguimos hablando de lo mismo de hace 3 años, es decir, por un lado llegan algunos con promesas huecas, nada más de relumbrón, sí. Otros llegan nomás con la cartera abierta y diciendo que eso es lo único que hoy hay, y ver que todavía la gente no ha entendido que el modelo ya cambió, que hoy la gente está deseosa de propuestas más allá que de un tema solamente económico, que efectivamente el que llegue y reciba, pues va a recibir, es decir, si tú llegas y regalas te lo van a aceptar, pero que no han entendido los otros partidos que la gente ya cambió. Sí, la gente la gente ya empezó a entusiasmarse, pero también ya empezó a abrir los ojos en ese sentido. Sí. Y decir, bueno, pues si me dan, bueno, al final yo voté, en mi voto, pues yo voy a estar solo. Sí. ¿Qué es lo que no se puede permitir la siguiente administración? ¿Qué es lo que no
puede repetir o hacer la siguiente administración para los ciudadanos de Colombia? De entrada, los abusos. Ha habido muchos abusos del puesto como tal, y hablo desde la cabeza hasta muchos niveles. Segundo, la apatía. Hoy vas a la administración y pareciera que el favor te lo hacen ellos, cuando en realidad un ciudadano pues va a la administración buscando resolver un problema o pagar un impuesto. ¿Qué no se puede permitir? La simulación, es decir, el decir estamos bien cuando realmente hoy tienes algunas crisis muy duras, ¿no? ¿Qué no se puede permitir? La corrupción, que es un tema que nos sigue doliendo a nivel municipal, y no quiero decir que ocasionada por alguien específico, es un modelo que todavía está permeando en muchos niveles, y en todos. La verdad es que tienes que trabajar mucho para que entiendan que el ser funcionario no es lo mismo servir que servirse, ¿no? Sí. Tienes que trabajar muchos temas, principalmente el de actitud. La actitud yo creo que va a ser la clave para que todo esto pueda cambiar, y lógicamente la preparación. Una queja que no se puede permitir que siga para el siguiente administración es tener perfiles que no cumplan con la descripción del puesto. Es decir, que no tengas gente preparada para lo que le estás pidiendo. A lo mejor alguien es muy bueno para las mates y lo pones a hacer tortas, bueno, pues entonces no le va a dar, más allá que el tema de costos. No puedes operar de una manera tan ilusa de pensar que la gente va a aprender, porque también es cierto que el modelo de 3 años es muy cruel, y entonces desde el día 1 tienes que estar trabajando para dar resultados que la ciudadanía exige, ¿no? Sí, principalmente, nada más, perdón la interrupción, es de que es muy ingrato para los alcaldes un periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque tienes 6 meses en que entras y que es la limitación del presupuesto, de los acomodos, etcétera, etcétera. Y los últimos 6 meses de la administración, pues tienes que pensar en la entrega y recepción, entregar buenas cuentas. Entonces realmente estamos hablando de un trienio, sino de 2 años nada más. 2 años efectivos. Y efectivamente es un tema cruel, pero bueno, son las reglas del juego, y si no, ¿para qué nos metemos, no? También lo sabemos. Exactamente, sí. Y por último, obviamente pues lleva este proyecto conlleva sacrificios. Uno de ellos es el tiempo de calidad o el tiempo que le das a tu familia. ¿Qué te ha dicho tu esposa, tus hijos? O sea, porque ahora sí como que ya la ven más en serio, como diciendo otra vez, hace 3 días, otra vez, y así como que, pero ya es otra circunstancia, y ya la ven más en serio, como diciendo, vamos a tener, a mi esposo lo voy a tener que prestar 3 años al municipio, o así. ¿Cómo va esa relación familiar en ese sentido? Tienes que, en algún momento tienes que buscar el equilibrio en los ratos que se pueden. Sí. Por ejemplo, sí es real de que dicen, oye, ¿cómo otra vez? Y además en la pasada pues no quisiste el premio de consolación que era la regiduría, ¿no? Sí. Además los niños siguen tomando leche diario, entonces ¿qué pasa, no? Y además en esta, sí, vuelvo a ir sin un colchón de salvavidas, no traigo paraguas, sí, es decir, la verdad es que o ganamos. A ver, nomás una interrupción, entonces también para aclararle al público, tampoco estás como en la primera fórmula de regidor. No, para nada, al contrario. Ok, perfecto, sí. Sigo creyendo de que si llegas perdiendo, lo único que te interesa es dinero. Sí. Y esa es una apuesta que yo veo. En cambio, cuando tú le cedes esa posición a alguien del equipo, lo que quieres es verlos a los ojos y decir, oigan, yo no les fallé. Eso en el peor escenario. Sí. Pero por supuesto que lo que estamos haciendo es para ganar. Y no jugamos a perder, es decir, estamos jugando a hacer las cosas correctas, pero a ganar. Y en este sentido la familia, pues yo lo que les tengo es agradecimiento, porque por ejemplo, yo tengo una empresa que me he podido desprender un poco por mi socio, pero la realidad es que mi esposa sigue trabajando y solamente en las tardes, en los fines de semana me ayuda. Ella trae todo un ritmo, trae un equipo de trabajo también, con una versión demo de lo que nos gustaría que fuera la visión del desarrollo integral de la familia. Ella trae su propia agenda. Y mis hijos, que tienen 8 y 6 años, la verdad es que sí hoy, sí lo he resentido en el sentido de que no los veo. Yo tuve, con mis hermanos viví una situación similar, pero también sabes que es un periodo de tiempo corto, donde al fin y al cabo entras y te vas a ir. Y esta parte es la que también es la motivación de decir, oye, queremos hacer las cosas bien y ya tendremos más tiempo para disfrutar una tarde paseando al perro, sí, que hoy no puedes, ¿no? Pero también son periodos. La verdad es que sí he tratado, cada ratito que puedo me escapo a verlos. No han sido muchos,
pero la verdad es que hoy también les agradezco mucho el apoyo, y no solo de él, de mi familia, de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos, que nos han ido cobijando realmente el proyecto familiar, que además es lo más importante. Yo les decía, si no puedes ni con la familia, entonces sí está dura la situación, y más cuando estás en una elección, ¿no? Sí. ¿Cuántas llamadas recibes diariamente? ¿Cuántos mensajes recibes diariamente? Así sí, a mucho cuenta, pero yo creo que andamos entre los 100, 150 al día de mensajes. Sí. Y que realmente pues los contestas hasta altas horas de la noche, que es cuando ya uno se da el tiempo, sí, para, o que el mismo ritmo del día te permite contestar. Llamadas casi ya no contesto, porque incluso ahorita me brincó el celular varias veces, sí, y pues no puedes contestar como antes, ¿no? Sí. Sin embargo, en los mensajes es donde podemos ahí platicar y avanzarle, pero sí debe ser alrededor de unas 100 más o menos por día mensajes de usuarios diferentes. Sí. No hablando de los conocidos. No del mismo, es decir, de mensajes, sí, no conversaciones, 100 mensajes de una conversación, sino 100 personas diferentes que a lo mejor te piden ayuda de acá, que traen una lonita, que una playerita, que platícame tu propuesta de esto, que te esperamos acá, que te invitamos acá, más o menos así. Sí, entonces esto lo digo porque obviamente pues con las nuevas tecnologías, redes sociales y todo eso, el contacto con del gobernante con el gobernado, del candidato con los posibles votantes, pues se vuelve más directa. Entonces, pues, es obviamente que se abruma. Obviamente hay un momento en que tú dices, no, ya estuvo, ¿no? Y obviamente, ¿cómo le haces para manejar la presión? Porque obviamente no solamente es la campaña, sino mediar, platicar con la gente, platicar con tu equipo, porque obviamente pues la pasión se desborda a veces y se ganan así como que dices, espérate, tienes que hacerlo hasta como de árbitro, ¿no? Como diciendo, de referee, diciendo, vamos, estamos chupando tranquilos, estamos tranquilizándonos. ¿Y cómo manejas esa presión? Fíjate que parto yo de una teoría de vida, es decir, si el problema tiene solución, no es problema. Sí. Y si no tiene solución, pues ya no puedo hacer nada. Entonces, básicamente, con esta filosofía de vida me conllevo. Entonces, si lo podemos arreglar, se arregla. Sí. Y si no se puede arreglar, ni nos estresamos. La realidad es que ese es como un modelo que he tratado de mantener para tratar de contener. Por supuesto, las presiones son muchas, pero también uno entiende que muchas no son tuyas, son prestadas, ¿no? Exacto. Entonces, también entendiendo de que al fin y al cabo es algo que nos gusta, que queremos, y trabajamos en esa línea, ¿no? Ahora sí, por último, ya. ¿Estás obsesionado con ser presidente municipal y estás dispuesto a cualquier costo ser presidente municipal de Colón? No, la línea que nosotros mantenemos es la de hacer las cosas de la manera correcta. O sea, hay quien le apuesta al día de la elección tirar millones y convencer a la gente. Para mí eso es un delito, y yo les decía, o ganamos o perdemos, pero de la manera correcta. Tal vez es una utopía democrática que tengo, la sigo compartiendo, es decir, el problema no es ganar o perder, simplemente son las reglas del juego, como lo hice hace 3 años. Hace 3 años no nos favoreció el voto, vimos cosas que además quien las hizo hoy está pagando muy duro, sí, pero la realidad es que uno entiende también hasta dónde se puede y hasta dónde no. Inclusive fuimos una oposición muy respetuosa, la verdad es que tampoco estuvimos fregando solo en lo que había que fregar, es decir, en lo que veíamos que señalar también, lo que estaba mal. Alguien me decía, oye, ¿por qué no ¿por qué no desaprobaban el presupuesto? Bueno, pues porque ahí van también programas sociales, y va apoyo, y va obra, sí, pero por ejemplo veíamos cualquier tema que implicara corrupción y ahí no se votaba a favor. Mantuvimos esa línea siempre. Eso es a lo que me refiero. Entendemos que es hacer las cosas bien, el participar por segunda vez es por supuesto que quiero llegar, por supuesto que lo estamos haciendo para no perder, pero también mantenemos una línea de la legalidad que no vamos a cruzar. Sí, por supuesto, y esto lo quiero decir ahora sí que a título personal. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando pues el hoy exalcalde, en una situación jurídica complicada, pues no hubo escarnio de parte de ustedes, nunca hubo escarnio, cuando tuvieron todo para eso, para el escarnio. Y lo presentamos lo que había a las autoridades correspondientes, impugnamos, metimos todos los elementos que había para una posible elección extraordinaria, que al final los argumentos de la ley electoral de en ese momento no nos lo permitieron, pero a eso voy, nos fuimos a las instituciones. Yo soy creyente de que el mejor invento del ser humano son las leyes para no agarrarnos a machetazos, ¿no?
Y también yo entendía y les decía, bueno, ¿para qué destruimos hoy la presidencia si después vamos a tener que llegar a repararla? Entonces, nunca fue la intención por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Polo Bárcenas, candidato por el Partido Acción Nacional y querente independiente a la alcaldía de Colón. Pues muchísimas gracias por este espacio, esperemos que antes de la elección no sea la última vez que podamos platicar. Encantado. Sí, y bueno, soy su servidor Vicente Pérez y la recomendación de siempre, estamos en escenario A y todo lo demás, pero cuidémonos, guardemos la sana distancia y usemos siempre el cubrebocas, eso es importante para poder salir de esta pandemia que a todos de una u otra manera nos han afectado. Muchísimas gracias, Vicente, un gusto. Muchas gracias, Polo.